Bienvenidos, corazones, una vez más al canal de Pepa Bebé. Hoy os traigo este pelele de ochitos que se llama modelo Néctor, ¿vale? Será un conjunto que haremos tallita de 1 año. Hemos trabajado con agujas del número 3 y con lana merino de Rosario 4 merino lana. El color es el número 04, un amarillito bebé muy dulce. Hemos necesitado para este tamañito, talla 1 año, 2 ovillitos. Pero esto será el pelele de un conjuntito que hagamos, ¿de acuerdo? Si queréis solamente hacer el pelele, con 2 ovillitos tenéis bastante. Os dejaré el enlace, como ya sabéis, siempre abajo en la cajita de descripciones, porque tenéis en Tijeras Mágicas, si compráis la lanita, la misma que yo he trabajado, esta de Rosario 4, poniendo en el código de descuento Pepa Bebé, este código Pepa Bebé, os harán un 10% de descuento a toda compra que supere 39 euros, ¿vale? No solamente tenéis que comprar la lanita, podéis comprar todo lo que ellos tienen en la tienda. Es una tienda enorme que tienen de todo, para los que nos gustan las manualidades de todas clases, ¿vale? Bueno, pues nada, dejaros aquí con el paso a paso. Es muy sencillito, no es nada complicado. Siguiendo bien los pasos, os va a salir genial, ¿de acuerdo? Pues nada, os dejo aquí con el paso a paso, no antes sin deciros que si no estáis suscritos o suscritas al canal, os suscribáis, le deis un like si os ha gustado el tutorial y que compartáis en las redes sociales vuestras, porque eso siempre beneficia a que subamos muchas más cositas, ¿vale? Bueno, pues os dejo con el paso a paso. Bueno, vamos a empezar nuestro pelele con agujitas de 3 milímetros y con nuestra lanita merino, LAN Rosario 4, que es 100% lana merino, ¿vale? Vamos a montar en nuestra agujita un total, voy a mirar mi chuletilla, un total de 26 puntos. Mirad, yo en una agujita más o menos del tamaño del número 3, mis 4 deditos me miden 10 puntos. Por ejemplo, yo pongo esto aquí así, una vuelta son 10 puntos. 2 vueltas son 20 puntos y 3 vueltas son 30 puntos. Como son 26, voy a dejar los 30 puntos. Entonces tengo aquí mi agujita y yo monto los puntos estilo de la abuela de toda la vida, ¿vale? Meto mi hilito, echo hebrita de la hebra que tengo fuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así me voy a quedar montando 11, montando 26 puntos. Ya tengo montados mis 26 puntos y voy a trabajar a punto bobo. Punto bobo sabemos que es punto del derecho, metiendo nuestra agujita por debajo, ¿vale? Vamos a hacer aproximadamente, no sé si 4 o 6 vueltecitas, ahora te lo digo. Antes de hacer los ojales, quiero ver el trayecto que tiene. 4 vueltecitas, si me parecen pocas haré 6, pero yo te lo digo a ti en un momentito, porque vamos a hacer todas las vueltas del derecho, que es punto bobo, ¿de acuerdo? Esta vuelta del derecho hacemos todos los puntos. Ya cuando empecemos a hacer la segunda vuelta del derecho, que será también todos los puntos del derecho, el primer punto no se hace, lo paso sin hacer y sigo trabajando a punto del derecho. Esta es la segunda vuelta y el último puntito os voy a decir cómo lo cojo para que quede siempre unos filitos bien remataditos. Es un gustazo trabajar con ella, de verdad. Es un placer pasarlo entre las manitas.
Me encanta tejer para bebé, porque es tan agradable la lanita. Mira, este es el último punto, pues lo cojo por aquí, por detrás, ¿vale? Y siempre me quedará un filito estupendo. Bueno, pues voy a hacer 2 vueltas más, veo si son suficientes para mí 4 o hago 6. Ahora te lo digo. Hemos hecho un total de 6 vueltas, 6 vueltecitas a punto bobo. Y ahora vamos a hacer los ojales. Estamos trabajando el delantero, ¿vale? Y vamos a hacer los ojales. Hacemos 3 puntos del derecho. El primero lo paso sin hacer, 2 y 3. Hecho hebra. Este es el ojal. Cojo 2 puntos juntos para no hacer aumentos. Trabajo 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hecho hebra. Cojo 2 puntos juntos. Vuelvo a hacer 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cojo 2 puntos juntos del derecho, echo hebra y termino con 3 puntos del derecho. 1, 2 y el último metido por detrás. ¿Vale? Bueno, pues esta es la quinta vuelta. Empiezo las 6 y tenemos que hacer 12 vueltas en total, ¿vale? Voy a empezar la sexta vuelta. Voy contándola y voy a hacer un total de 12. Esta es la sexta. Me quedo trabajando hasta tener 12 vueltecitas. Y empezaremos con los aumentos de la piernecita. Ya tengo las 10 vueltecitas hechas y tenemos nuestros ojales, ¿vale? Vamos a empezar a hacer los aumentos para la ingle. Y vamos a hacer 6 puntos en la vuelta del derecho, es donde vamos a hacer siempre los aumentos. Sabemos que es la vuelta del derecho porque tenemos el hilo de comienzo en el lado derecho nuestro, ¿vale? Hacemos 6 puntos del derecho. Primero lo paso sin hacer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí echamos hebra. Seguimos trabajando y 6 puntos antes de terminar volvemos a echar hebra y ya tenemos el aumento del otro ladito. Vuelta del revés, todos los puntos del derecho. En la vuelta del derecho cuando comencemos volvemos a hacer 6 puntos del 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí echo hebra y hago 1, 2, 3, 4, 5 y este metido por aquí detrás. Vuelta del revés, todos los puntos del derecho. Primero lo paso sin hacer, todos los puntos del derecho, incluida la hebra. Todos los puntos, aquí está mi hebra, que saldrá un caladito por el lado derecho que quedará muy mono. Vamos a hacer esta vuelta que es del derecho, toda entera, que del revés, perdón, toda entera del derecho. Y ahora empiezo la tercera vuelta de aumentos y serán siempre 6 puntos del derecho, hebra y seguimos trabajando. Y 6 puntos antes de terminar, volveremos a echar hebra y hacemos los 6 puntos. Esto será así siempre. Vamos a ver cuántos aumentos hacemos, porque tenemos que tener un total de unos 9 centímetros aproximadamente. Pero yo tengo que irlo viendo, os lo iré diciendo. Mirad, estoy en la tercera vuelta, paso el primer punto sin hacer. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vuelvo a echar hebra. Sigo haciendo mis puntos y 6 puntos antes de terminar. Vuelvo a echar hebra y termino los 6 puntitos. Estoy en el lado del derecho, donde tengo que echar las hebras de aumento, porque tengo mi hebrita de comienzo en mi lado derecho. Termino aquí, paso el caladito y yo, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El caladito me anuncia
de que me quedan 6 puntos. Cuando me queden 6 puntos, echo hebra y hago 1, 2, 3, 4, 5 y el último por aquí detrás. ¿Vale? Pues así me voy a quedar haciendo aumentos hasta conseguir los 9 centímetros, 10 aproximadamente que necesitamos para el tamañito que vamos a hacer. Corazones, ya tenemos los aumentos hechos de la ingle. Hemos hecho un total de 22 aumentos. 22 aumentos. Hemos llegado a la parte del cuerpecito donde tenemos que tejer todo recto hacia arriba sin aumento ninguno. Todo recto. Pero os voy a decir las medidas que tiene esto. Mirad, desde el comienzo hasta donde vamos a empezar todo recto, que será lo que coseremos, este será la piernecita donde nuestro bebé meta su piernecita, tenemos aquí 12 centímetros y aquí tenemos un total de 23 centímetros, ¿vale? Esto mide 8 centímetros y medio. Pues ahora ya nos vamos a quedar tejiendo todo a punto bobo, todo recto, el tamañito que yo os digo dentro de un momentito, cuando yo vea más o menos qué tamaño le doy, ¿vale? En un segundo estoy contigo. Corazones, ya tenemos tejido lo que es la parte recta después de los aumentos. Tenemos un total de 56 vueltas. Hemos tejido 56 vueltas, que mide 10 centímetros y medio. 10 centímetros y medio, aquí, ¿vale? Bueno, pues una vez tejido esto, vamos a empezar con las disminuciones de lo que es los bracitos y vamos a empezar a hacer el dibujito. Voy a explicar la primera vuelta y lo voy a ir apuntando también, ¿vale? Para que no os perdáis. Y va a ser así de fácil. Mirad, yo tengo aquí mi chuletita que la tengo apuntada y me tengo que ir guiando. Vamos a ver, hacemos un punto del derecho, que en este caso lo paso sin hacer. 2 puntos juntos, ya tengo mi primer menguado. A continuación vamos a hacer 13 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí vamos a poner un marcador. Y yo no lo tengo a mano, un momentito que voy por ellos. Cuando empezamos el dibujo vamos a poner un marcador. Y no tenemos pérdida, ¿vale? Cuando lo empezamos y cuando lo terminamos. Ahora ya empezamos lo que es el dibujito. Y vamos a hacer 2 puntos del revés. 1 y 2. A continuación vamos a hacer 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 puntos del revés. 1 y 2. A continuación 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. 2 puntos del revés. 1 y 2. De nuevo 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los 6 puntos son los ochitos. 2 puntos del revés. 1 y 2. De nuevo 4 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4. 2 puntos del revés. 1 y 2. Y de nuevo 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 2 puntos del revés. 1 y 2. Aquí vamos a poner otro marcador. Voy a bajar el hilo. Ahí. Porque ahora vamos a trabajar 13 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Me quedan 3 puntos. Un punto lo paso sin hacer, hago el siguiente, monto el de sin hacer sobre este y hago un punto del derecho metido por detrás.
Esta es la primera vuelta y os lo voy a apuntar en un papel para que no os perdáis, ¿vale? Y no tengamos complicación, si no, pues repetís el vídeo para que lo captéis, pero yo lo voy a dibujar ahora mismo. Mirad, os lo explico. Empezamos con un punto del derecho. A continuación vamos a coger 2 puntos juntos del derecho. Vamos a coger 13 puntos del derecho. Esto vamos a poner aquí un marcador. Y ahora vamos a empezar aquí ya el dibujo. Y el dibujo consiste en 2 puntos del revés, 6 puntos del derecho, que es ochitos. ¿Vale? Son preparándolo para los ochitos. 2 puntos del revés, 4 puntos del derecho. De nuevo hacemos 2 puntos del revés, 6 puntos que son de nuevo del derecho para los 8. A continuación volvemos a hacer 2 puntos del revés. Volvemos a hacer 4 puntos del derecho, 2 puntos del revés. A continuación hacemos de nuevo los 6 puntos para el último ochito, 8. Y terminamos con 2 puntos del revés. Terminamos con un marcador, 13 puntos del derecho, un surjete sencillo, que es pasar el punto sin tejer, tejer el siguiente y montarlo. Y un punto del derecho. Vamos por, esta es la primera vuelta. Vamos ahora por la segunda. Os lo explico. Los 2 puntos primeros del derecho. El que hago del derecho siempre y el que estoy menguando del derecho. A continuación voy a hacer 13 puntos del revés. ¿Vale? Esto, hasta el marcador voy a hacer estos puntos del revés. Vamos a menguar solamente en las vueltas del derecho, ¿vale? Bueno, echo mi hilo hacia abajo, paso mi marcador y los 2 puntos que me vienen a continuación los voy a hacer del derecho. Ahora me vienen 6 puntos que son los que estoy preparando para el ochito y los voy a hacer del revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A continuación, 2 puntos del derecho, que son los 2 que hago del revés en la vuelta del derecho. Ahora tengo 4 puntos del revés. 1, 2, 3 y 4, porque tengo que hacer lo que se me presente. Ya sabéis que los que están la hebrita aquí por encima se pertenecen del revés y los que tienen la espiguita son del derecho. Entonces ahora me toca hacer 2 del derecho. De nuevo, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos del revés. 2 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 puntos del revés. 2 puntos del derecho. Y ahora los 6 últimos puntos del ochito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El ochito tiene 6 puntitos. Y los últimos 2 puntos del derecho. Subo mi hilo hacia arriba, paso mi marcador y voy a hacer 13 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Me quedan 2 puntos que los voy a hacer del derecho. El primero lo hago del derecho y el segundo lo hago del derecho, pero por detrás. ¿Vale? Bueno, hacemos entonces la segunda vuelta como nos pertenecen, que lo voy a escribir ahora mismo. Mirad, en la segunda vuelta, si en la primera hemos hecho un punto del derecho, vamos a hacer 2 puntos del derecho, siempre al empezar y al terminar, porque tenemos aquí los 2 puntos que nos estamos comiendo. Entonces tenemos 2 puntos del derecho.
A continuación hemos hecho 13 puntos del derecho. Pues aquí vamos a hacer 13 puntos del revés. Tenemos el marcador. Y ahora vamos a hacer lo que nos pertenece, que es al revés de lo que se nos presenta en la vuelta. Tenemos 2 puntos del revés, que aquí haremos 2 puntos del derecho. Tenemos 6 puntos del derecho que estamos preparando para los chitos. Aquí tenemos 6 puntos del revés. Tenemos 2 puntos del revés, pues aquí 2 del derecho. 4 puntos del derecho, pues aquí 4 puntos del revés. 2 puntos del revés, aquí 2 del derecho. 6 puntos del derecho, aquí 6 puntos del revés. 2 puntos del revés, 2 puntos del derecho. 4 puntos del derecho, 4 puntos del revés. 2 puntos del revés, 2 puntos del derecho. 6 puntos del derecho para los chitos, 6 puntos del revés. Y 2 puntos del revés, 2 puntos del derecho. Terminamos con el marcador, 13 puntos del revés y 2 puntos del derecho. Y empezamos la tercera vuelta. Voy a comentaros cómo se hace en el tejido ahora mismo. Empezamos con la tercera vueltecitas. A ver, pasamos un punto sin hacer del derecho. Cogemos 2 puntos juntos. Ya hemos hecho con este el segundo menguado. Vamos a trabajar a punto del derecho hasta que lleguemos al marcador. Estos son los puntos que iremos menguando en nuestro trabajo. Y estos son los puntos del dibujito. ¿Vale? Hemos llegado al marcador. Paso mi marcador. ¿Qué tengo a continuación? Voy a hacer lo que se me presenta. A continuación tengo 2 puntos del revés. Pues lo voy a hacer porque es lo que se me presenta. A continuación tengo 6 puntos del derecho, que son los que van a ser el 8. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De nuevo, tengo 2 puntos del revés. 1 y 2. Ahora a continuación tengo 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. 2 puntos del revés. 1 y 2. 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De nuevo hago 2 puntos del revés. 1 y 2. A continuación tengo 4 del derecho. 1, 2, 3, 4. Sigo con 2 puntos del revés. 1 y 2. Ahora tengo los 6 puntos del último 8. Son 3 8 lo que lleva el dibujo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los últimos 2 puntos del revés. Paso el marcador y voy a hacer todos los puntos del derecho hasta que me falten 3 puntitos. Entonces lo hago todo del derecho hasta que me falten 3 puntitos, que haré un surjete doble y el último punto del derecho. Perdón, un surjete sencillo. Doble es cuando se menguan 2 puntos. Aquí vamos a menguar 1. Paso el punto sin hacer, dejo el siguiente, lo monto. A ver si me deja. Y hago el último punto. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora hago la vuelta del revés como me pertenece. ¿Cómo me pertenece? Los 2 puntos primeros sabemos que siempre serán del derecho. Los 2 puntos primeros y los 2 puntos últimos. 1 y 2. Ahora haré todos los puntos del revés hasta llegar a mi marcador. Y ahora, una vez que pase el marcador, hago los puntos como se presentan. Ya sabemos, el de la espiguita es del derecho y el de la hebrita es del revés. Paso mi marcador, ya sabemos, tenemos aquí las espiguitas. Las espiguitas son del derecho. 2 puntos del derecho
Y ahora todo lo que tengan la hebrita esta por aquí delante son del revés, ¿vale? Bueno, pues trabajamos esta vueltecita como nos pertenece, sabiendo que los dos últimos puntos serán siempre del derecho, ¿vale? Empezamos con la quinta vuelta, que es donde vamos a cruzar los ochitos. Tenemos que tener preparado una aguja auxiliar, un imperdible. Yo lo hago con una horquillita del pelo. Bueno, vamos a empezar. Empezamos menguando, eso siempre, un punto del derecho, 2 puntos juntos. Hago todos los puntos del derecho hasta llegar a mi marcador. Subo la lanita hacia arriba porque ahora voy a hacer, paso el marcador y voy a hacer 2 puntos del revés. Y ahora viene mi primer ochito. Bajo hacia abajo la lanita porque lo voy a hacer del derecho. ¿Qué hago? Voy a introducir en una aguja auxiliar, en donde queráis, 3 puntos y lo echo hacia adelante. Hago 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Los puntos que tengo en mi aguja auxiliar, en este caso en mi horquilla, los meto en la agujita para tejerlos ahora. Y tengo 1, 2 y 3. Ya tengo mi ochito cruzado. Voy a hacer 2 puntos del revés, 4 puntos del derecho, 2 puntos del revés. Y de nuevo voy a bajar mi lanita porque voy a volver a hacer el segundo ochito. Cojo mi horquillita y meto 1, 2, 3 puntos. Lo echo hacia adelante, hago los 3 puntos siguientes del derecho, introduzco los 3 puntos que tengo en mi horquillita y los tejo. 1, 2 y 3. A continuación, 2 puntos del revés, 4 puntos del derecho, 1, 2, 3 y 4. 2 puntos del revés, 1 y 2. Y el último ochito, que voy a hacer exactamente lo mismo. Bajo mi hilo hacia abajo, porque voy a tejer del derecho, introduzco mis 3 puntos en mi horquillita, lo echo hacia adelante, tejo estos 3 puntos, introduzco los 3 puntos de la horquillita en mi aguja izquierda y tejo estos 3 puntos. De nuevo, 2 puntos del revés. Bajo mi hilo, paso mi marcador y hago todos los puntos, marcador para arriba para que me deje trabajar. Hago todos los puntos del derecho hasta que me falten 3, para menguar un punto al final. Entonces lo trabajo del derecho hasta que me falten 3. En este caso yo lo tengo aquí, paso un punto sin hacer, hago el siguiente, monto este punto y hago el siguiente punto del derecho metido por detrás. Vuelta del revés como nos pertenece, haciendo los 2 primeros y los 2 últimos del revés. Y los puntos que hemos hecho cruzados de los ochitos son del revés, ¿vale? En la vuelta del revés. Voy a hacerla con ustedes para que no os perdáis. Punto del derecho, punto del derecho. Todos estos puntos del revés, ¿vale? Hasta llegar a mi marcador. Ya llego a mi marcador, bajo mi lanita hacia abajo, paso el marcador, porque los 2 puntos que me vienen a continuación son del derecho. Estos son los puntos de ochito que hemos cruzado, que lo tenemos que hacer del revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bajo porque tengo 2 puntos del derecho. Y así vamos a terminar toda esta sexta vueltecita.
empezamos la siguiente vuelta y ahora tenemos que ir creciendo para cuando tengamos otra vez el mismo tamañito que tenemos aquí, volver a cruzar. Pero voy a decirlo cómo lo vamos a hacer. De momento, primer punto lo paso sin hacer y hago 2 puntos juntos. Tejo punto del derecho hasta llegar a mi marcador. Paso el marcador, bueno, primero subo la lanita hacia arriba, paso el marcador, ya sabéis, vamos a tejer como nos pertenece. 2 puntos del revés, hacemos los 6 puntos del derecho del 8, subimos y hacemos 2 puntos del revés, los 4 del derecho que tenemos aquí del dibujito. Esto es el dibujito que lo va haciendo. 2 puntos del revés, de nuevo los 6 del 8. Bueno, y así me voy a quedar trabajando las vueltecitas, sabiendo que vamos a menguar en cada vuelta del derecho, en cada vueltecita del derecho vamos a menguar un punto al principio y un punto al final, de la misma forma que os acabo de enseñar. Y cuando yo ya tenga las vueltas predeterminadas para volver a hacer de nuevo el cruce del 8, estoy contigo y os digo cuántas vueltas hemos dado para volver a hacer el cruce del 8. No olvidéis de ir menguando a los laditos. Estamos preparados para volver a hacer el cruce de los 8 y lo vamos a hacer cada 4 vueltas. O sea, hacemos el cruce, hacemos la vuelta del revés y hacemos 4 vueltas más. En la que hace 5, como ahora mismo, vamos a hacer de nuevo el cruce. ¿De acuerdo? En total son cada 4 vueltas y la vuelta del revés hace 5, digamos, una vez que crucemos. Entonces, empezamos. Ya sabemos que un punto del derecho y un menguado, cogiendo 2 puntos juntos. Sigo haciendo los puntos del derecho que tengo. Subo mi lanita, paso el marcador y hago estos 2 puntos del revés. Bueno, pues bajo mi lanita porque voy a hacer el cruce y son puntos del derecho. Introduzco 3 puntos en mi horquillita, lo echo hacia adelante y hago 1, 2 y 3. Meto los puntos de mi horquilla de nuevo. Esto de la horquillita es muy antiguo, esto lo hacía mi madre. Yo tengo agujas para cruzar, tengo de todo. Pero es que recuerdo a mi madre haciendo esto y la verdad es que me gusta. Es muy práctico, muy cómodo. Las antiguas sabían muy bien lo que se hacían. Bueno, subo con 2 del revés y ya estoy de nuevo en el 8. 1, 2 y 3. Lo echo hacia adelante. Hago 1, 2 y 3. Introduzco los 3 puntos y de nuevo los hago. 1, 2 y 3. Ya tengo mi 8 cruzado. 2 puntos del revés, los 4 puntos que hay haciendo el dibujito, porque tenemos 2 puntos del revés, el 8, 2 puntos del revés, este 4 puntos que tenemos del derecho haciendo el dibujito, 2 puntos del revés, el 8, 2 puntos del revés, de nuevo tenemos el dibujito, aquí tenemos de nuevo 2 puntos del revés y el último 8. Cojo mi horquillita, meto 1, 2 y 3, lo echo hacia adelante y hago 1, 2 y 3. Introduzco los 3 puntos y hago 3 puntos del derecho. Bueno, ya termino, ya sabéis cómo es la vueltecita. Termino con 2 puntos del revés y voy a terminar estos puntos que están aquí menguando el último punto. Como os decía,
Me quedan 3, paso un punto sin hacer, hago el siguiente, lo monto y hago el último metido por detrás. ¿Vale? Ya acabo de hacer el cruce de mis ochitos. Bueno, pues ahora voy a hacer la vuelta del revés. Y después hago 4 vueltas más y en la quinta volveremos a cruzar. Y sin olvidarnos de ir menguando siempre un punto a cada lado en los puntos, en las vueltas del derecho. Corazones, ya tengo 1, 2, 3 y 4 cruces, ¿vale? Todavía me queda para hacer el siguiente cruce, me quedan 2 vueltecitas que las voy a hacer, ¿vale? Pero ya no voy a menguar más de los laditos. Cuando ya me queden 3 puntos aquí a los laditos antes de los 2 del revés, igual que aquí, 3 puntos antes de los 2 del revés, no vamos a menguar. Voy a terminar de hacer este cruce sin menguar. Y os digo ahora mismo cuántas vueltecitas vamos a hacer sin menguar hasta terminar el siguiente ochito que tengo aquí, ¿vale? Ahora te digo. Bueno, ya hemos terminado de hacer el dibujo de ochito y ahora vamos a tejer en recto para a punto bobo. Vamos a tejer a punto bobo igual que hemos tejido el cuerpecito para hacer los botones. Voy a tejer 4 vueltas a punto bobo y vuelvo y veo si con 4 vueltas es suficiente para hacer los ojales o necesitamos 6, ¿vale? Voy a tejer 4 y estoy contigo y te digo, pues no, pues vamos a hacer 6. Que yo vaya viendo el trocito que necesito para los botones. Hemos hecho 4 vueltecitas. 4 vueltecitas y en la que hace número 5 hemos hecho el ojal. 3 puntos de derecho, hebra y 2 puntos juntos. Y aquí igual, ¿vale? A continuación hemos hecho 3 vueltas más. Estoy en la cuarta y voy a cerrar. Ya voy a cerrar los puntos. Paso primero, hago el siguiente y monto el punto sobre este. Hago el siguiente y monto el punto sobre este. Y así cerramos todos los puntos, ¿vale? Bueno, pues me quedo cerrando estos puntitos, diciendo que esto mide desde el comienzo aquí hasta el final 28 centímetros. 28 centímetros, ¿vale? Me quedo cerrando esto y vamos a empezar con la espalda. Corazones, ya tenemos así nuestra espaldita y os explico cómo vamos a llegar hasta aquí, ¿vale? Muy sencillo, es prácticamente casi igual que el delantero, solo tenéis que anotar 2 cosas diferentes. Bueno, empezamos con 26 puntos igual que el delantero. En el delantero hicimos aquí, cojo mi chuletita, hicimos un total de 8 vueltas a punto bobo. Pues aquí en la parte de atrás vamos a hacer un total de 12 vueltecitas a punto bobo, rectas, ¿vale? Un poquito más que en el delantero. Una vez que tengamos estas 12 vueltas hechas, vamos a empezar con los aumentos. Ya sabemos, 6 puntos, una hebra, terminamos de hacer la vuelta y cuando nos falten 6 puntos para terminar, otra hebra y otros 6 puntos en todas las vueltas del derecho, que es cuando tenemos nuestra hebrita en el lado derecho, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer un total de 16 veces. 16 veces vamos a hacer un aumento en cada vuelta del derecho, ¿de acuerdo? La parte de la espalda es un poquito más anchita por aquí, por este ladito, para lo que es el pañal del bebé, ¿vale? ¿De acuerdo? En el delantero lo hicimos todo de una vez, todos los aumentos de una vez, y aquí en la espalda hemos hecho 16 aumentos en cada vuelta del derecho, y a partir de los 16 aumentos de vuelta del derecho vamos a hacer un aumento cada 4 vueltas. Terminamos las últimas aumentos, hacemos 3 vueltas y cuando empecemos la cuarta del derecho haremos el aumento, pero esta vez sin hebrita. No le vamos a echar la hebrita. ¿Cómo vamos a hacer el aumento? Pues mirad, os lo explico aquí. El aumento lo haremos de esta forma, para que no salga calado, porque como ya va cada 4 vueltecitas, pues entonces ya
se vería un calado aquí, un calado aquí. Entonces, para que eso no pase, vamos a hacer sin calado. Imaginaos que yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Bueno, pues ahora de un punto voy a sacar 2. Cojo este punto, lo hago del derecho, no lo saco de mi aguja, me voy hacia detrás y por detrás vuelvo a meter mi aguja y hago el punto. Ya tengo mi aumento, ¿de acuerdo? Y no tengo ningún tipo de caladito. De barato esto porque os tengo que explicar una cosita ahora. Un momentín. Bueno, dejo estos 3 puntos aquí hechos porque me van a valer. Vale. Bueno. Tenemos hecho, como estoy diciendo, un aumento durante cada 4 vueltas y lo vamos a hacer 6 veces. 6 aumentos. 4 vueltas un aumento, 4 vueltas un aumento, 4 vueltas un aumento, 4 vueltas un aumento y así 6 veces hasta tener un total de 70 puntos en nuestra aguja, igual que en el delantero. Cuando terminamos de hacer los aumentos que hicimos en el delantero, teníamos 70 puntos. Y a partir de estos 70 puntos, pues ya es todo recto, igual que en el delantero. 10 centímetros y medio, que en mi caso son 56 vueltas. Exactamente igual, ¿vale? Bueno, pues ya hemos llegado, hemos hecho el cuerpecito y ahora vamos a tejer lo que es las disminuciones para los bracitos. Bueno, pues ahora aquí no vamos a hacer trenzas, ni vamos a hacer ochitos, ni vamos a hacer nada. Vamos a tejerlo a punto liso, solo y exclusivamente a punto liso. Pero vamos a hacer los menguados de esta forma. Vamos a hacer 6 puntos a punto bobo. Siempre serán del derecho. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos 6 puntos de comienzo siempre serán del derecho en toda la vuelta. Ahora voy a coger 2 puntos juntos. ¿Vale? Ya tengo aquí mi primer menguado. Sigo trabajando a punto del derecho porque estos puntos centrales voy a trabajarlos a punto liso, igual que trabajé el delantero, pero sin ochitos y sin nada, solo exclusivamente a punto liso. Entonces sigo trabajando a punto del derecho, que es lo que me toca ahora mismo, hasta que me falten 8 puntos para terminar, donde haré otro menguado y terminaré los 6 puntos del derecho. Voy a quedarme hasta que me queden 8 puntitos. Ya estoy aquí, 8 puntos antes de terminar. Bueno, pues ya sabemos que en este ladito tenemos que pasar un punto sin hacer. Hacemos el siguiente y lo montamos. Termino los 6 puntos del derecho. Vueltas del revés. 6 puntos a punto bobo, que es punto del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a partir de aquí, pues trabajaremos toda la vuelta del revés, porque trabajamos a punto liso, punto jersey, hasta que nos queden 6 puntos. Cuando nos queden 6 puntos para terminar, pues los trabajaremos a punto bobo, que es punto del derecho, estos 6 puntos. ¿Vale? Bueno, pues esto vamos a hacer los mismos menguados que hicimos en el delantero, que creo recordar que son, miro mi chuletilla, que creo recordar que son 13 puntos a cada lado. 13 puntos a cada lado hemos menguado en el delantero. Aquí también vamos a tejer 13 puntos a cada lado y ya ahora os digo cuánto más hacemos recto para ya seguir haciendo la tirantita. Corazones, os explico cómo vamos con el pelele. Mirad, yo tengo puesta aquí la marquita, que es esta, donde terminé de aumentar la espalda, ¿vale? Porque al no tener los caladitos ya no me guiaba. Entonces puse un marcador donde a cada ladito, ¿ves? Bueno, pues yo ya ahora he puesto mi delantero coincidiendo
donde terminé el último aumento con este. Y lo tengo aquí preparadito. Mirad, aquí es un poquito más larguito porque hicimos unas cuantas vueltecitas más. ¿Por qué? Porque esto va dobladito así para poner los botones y abrocharse, ¿vale? Hasta ahí perfecto. Bueno, esto lo tengo aquí al mismo nivel, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos menguado 13 veces a cada lado, igual que en el delantero. ¿Qué pasa? Que el delantero, al tener los ochitos, pues nos encoge un poquito la parte de delante, que es como tiene que ser, que vamos muy bien, ¿vale? Pero yo he decidido que, como aquí tengo un trayecto de tejido sin menguar nada, cuando yo ya vi que esto se menguaba mucho con el ochito, la parte de detrás nos lleva el ochito. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer unos cuantos menguados más. Y esta parte que está aquí totalmente recta, sin menguar, en la espalda la voy a hacer menguando. Voy a menguar 4 puntos más a cada lado, ¿vale? Y cuando lo tenga menguado, vuelvo y os digo si lo dejamos ya tal cual o hacemos algún trocito recto donde ya sacaremos lo que son las tirantitas, ¿vale? Bueno, pues me voy a quedar menguando 4 puntos más. Si hemos dicho que son 13, vamos a hacer 17. 17 menguados a cada lado en la espalda. Ya tengo las 17 disminuciones hechas, ¿vale? Y ahora vamos a hacer 2 vueltecitas más a punto recto, sin menguar absolutamente nada, pero con agujitas del número 2,5, porque en las tirantas la vamos a hacer con agujitas del 2,5. Entonces voy a empezar ya aquí para que no salga la tirantita de la aguja del número 3. Quiero que esté más apretadito, ¿vale? Y vamos a hacer 2 vueltecitas con agujas del número 2,5. Entonces hago esta, hago la del revés y empezamos con las tirantitas. Ya estoy metiendo la aguja del 2,5. En la del revés meto la otra y al empezar la siguiente vuelta empezaremos con las tirantitas y cerraremos el centro. Estas 2 vueltecitas las vamos a hacer a punto bobo, las 2, ¿vale? Ya tengo aquí la otra aguja del revés, del 2,5, que voy a hacerla también en la vuelta del revés, pero a punto bobo, todo del derecho. Ya tengo el puntito un poquito más apretadito, porque las tirantitas me gustan que no estiren tanto, que esté más tupido el punto, ¿vale? Bueno, voy a terminar esta vueltecita y empezamos la tirantita. Vamos a hacer una tirantita de 6 puntos. Ya estoy aquí. Bueno, pues ahora empezamos. Voy a hacer 6 puntos de los que van a partir las tirantas. Los primeros 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto será una tiranta, ¿vale? Esto será una tirantita. Tengo que cerrar todos estos puntos, los dejaré en espera. Esto los dejo en espera. Voy a cerrar todos estos puntos hasta que me queden 6 puntos aquí. Entonces empiezo a cerrar estos puntos. Monto sobre este. Este lo monto sobre este. Y así hasta que me queden 6 puntos con los que voy a trabajar, que los trabajaré a punto bobo.
cuando tenga una tiranta terminada, que ya os diré cuántas vueltecitas y centímetros mide, pues retomaremos la otra. Aquí suelto la lanita. Ya me queda poquito para llegar a los 6 últimos puntos. Este y este es el último. Ya tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya sabéis, el último por detrás. Bueno, pues con estos 6 me voy a quedar trabajando. Voy haciendo punto bobo y os diré cuántas vueltas hemos dado y los centímetros que van a medir nuestras tirantitas, ¿vale? Pues nada, corazones, me quedo trabajando. Ya tenemos nuestras tirantitas hechas y hemos hecho un total de 74 vueltas, 11 centímetros y medio, ¿vale? Miden nuestras tirantitas. Bueno, pues ahora, a partir de ahora vamos a hacer un buen bloqueo. En algunos vídeos, todas las chicas, chicos que ya me habéis seguido, sabéis cómo yo bloqueo la prenda. E imaginaos que esto es la tabla de la plancha. Pues yo lo que tengo que bloquear en lo que es punto bobo no se bloquea, porque no se enrolla, no se desfigura, nada. Simplemente voy a bloquear esta parte que es lisa. ¿Vale? Lo pongo encima de la tabla de la plancha y con alfileres le voy dando la formita que yo necesito que tenga. Esto que se me enrolla hacia adentro, así. Tal cual está, con vapor, solo exclusivamente vapor. Le paso el vapor por encima sin tocar la prenda y le doy unos toquecitos con mi mano y dejo que se enfríe. Y esto ya está listo para coser. Parte de la espalda, parte del delantero. Mirad, esto ya la tengo bloqueada. Y he hecho exactamente lo mismo. Lo he puesto encima de la tabla de la plancha. He puesto alfileres por aquí, por aquí, por aquí para bloquearlo. Le he dado un toque de vapor. Lo he tocado un poco con mis manos. Lo dejo enfriar y listo. Bueno, como ahora me toca bloquear la espalda, una vez que la tenga bloqueada la espalda, vamos a coser los laterales. Y vamos a poner derecho con derecho. Y nos venimos. Aquí tengo mi marcador donde yo dejé de hacer los aumentos y aquí tengo mi caladito. Bueno, pues aquí uno esto con esto a la misma altura, aquí le pongo un alfiler y aquí tengo la guía de cuando comienza el punto liso, que es aquí. Le pongo otro alfiler y coso esto y aquí exactamente lo mismo. Coso esto, ¿vale? Venga, ahora volvemos. Corazones, ya tenemos nuestro pelele modelo Néctor terminado. Mirad, de ochitos por la parte de delante. Ya lo tengo todo cosido con sus botones puestos. Este no es de aquí. ¿Vale? Totalmente terminado. ¿De acuerdo? Bueno, pues que sepáis que esto es un conjunto que vamos a hacerle un jersey para adentro y posiblemente una capotita. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí os dejo, esperando que os haya gustado, que lo pongáis en práctica. Un besote y hasta el próximo.